Hola, buenas noches, mi gente linda. Hoy miércoles 28 de febrero del año 2024 estamos hoy haciendo un conversatorio, digamos, especial porque hoy no les toca al Comité de Asuntos Tributarios, pero le hemos cedido ¿Viste? esta fecha para que el comité adherente de asuntos tributarios venga con unos temas muy, digamos, que están en la palestra, que están en la boca, están comentándose, se están llevando a cabo actualmente. Entonces, hemos querido precisamente darle esta sesión al comité de tributos para que nos hable sobre esos temas que tienen mucho que ver, bueno, con lo que está en este momento sonando. Estos temas son precisamente los temas de IGTF, la exoneración que tiene que ver con el IGTF, la LOCTI y su declaración mensual, y además el servicio de entregas a domicilio. Tenemos aquí que nos acompaña el Comité Adherente de Asuntos Tributarios a Víctor Amaya, que es el coordinador del comité. Tenemos al licenciado Atilio Chacón y a la licenciada Luisana Márquez. Ahí nos están viendo, ¿verdad? Y además de eso, tenemos de manera virtual a los miembros del comité también, a Zunilda Tortosa y a la licenciada Betsaida Rodríguez. Ellas nos acompañan de manera virtual esta noche. Entonces, bueno, yo soy la licenciada Amalia Torrealba, soy la secretaria de Estudio e Investigación del Colegio de Contadores Públicos del Estado Carabobo y les voy a dar entonces el pase al coordinador del comité para que de una vez nos hable sobre estos tres tributos que están ahorita en boga. Sí, ¿Qué nos dices, Víctor? Cuéntanos. bueno, una de las cosas que nos llamó a nosotros la atención a nosotros fue referente a, fueron tres normas, entre comillas normas, ¿ok? Que fueron presentadas en un momento determinado, ¿no? En este caso, en una fecha. Y por eso le dimos el nombre de la publicidad Trilogía Tributaria Mes de Febrero. Allí se describió en esa trilogía la exoneración del IGTF. Vamos a ver qué se cambió, qué modificó, qué se transformó, qué genera eso en materia tributaria en cuanto a la exoneración. Algo que teníamos pendiente ya desde hace cierto tiempo, que era referente a la declaración mensual, una norma o un manual o una providencia que nos permitiría a nosotros poder realizar esas declaraciones mensuales, y ya vamos a ver de qué trata esto. Y a lo de que quisimos colocarle un nombre muy corto para la publicidad, servicio de entrega a domicilio, ¿no? Esta actividad está enmarcada, por supuesto, en todas las actividades virtuales que realiza el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Carabobo, y uno de los compromisos que nosotros realizamos en lo que refiere a, desde el comité, realizar unas actividades también virtuales, así como lo viene haciendo el comité de principio. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a poder tener un alcance mayor, ¿ok? Y para ello entonces vamos a empezar de una vez para no darle mucho espacio al conocimiento, que el conocimiento es poder, es importante eso. Y empezaremos en primera instancia con la renovación del decreto de exoneración en materia de ITF. Para ello le voy a pedir a la licenciada Luisana Márquez que nos comparta sobre qué trajo esta modificación del 21 de febrero, problema de febrero. Reciente, muy Sí, reciente. todo esto es reciente, todo Sí, esto como señor. dice, como diría mi papá, esto es de agua limpia. ¿Qué trae de esto, Luisana, por favor? Muy buenas noches, Víctor, Amalia, Arturo, Carlos, en casa, su familia Versailles que nos están acompañando esta noche, y a todos los colegas que están aquí atentos a toda esta información que traemos para ustedes. Como les comentaba Víctor, es una gaceta reciente que conocimos apenas hace días con fecha 21 de febrero, y en esta gaceta nos habla acerca de esa renovación de las exoneraciones que venimos manejando con el IGTF desde el año 2022. Desde el 2022, cuando conocimos la reforma de la ley, conocimos igualmente un decreto de exoneración de algunas actividades, de algunas operaciones que no están, que están exoneradas del IGTF. Recordemos que hay unas exenciones que están en la ley
Y este decreto nos habla acerca de esas operaciones exoneradas o no sujetas. Este decreto fue renovado el año pasado, en febrero 2023. En esa oportunidad tuvimos jornadas tanto aquí en Valencia como en Puerto Cabello, compartiendo esta información con los colegas de lo que traía ese decreto, y nuevamente este año es renovado este decreto. Podemos empezar conversando acerca de que este decreto, igual que los anteriores, va a tener una vigencia de 1 año, contado a partir del 26 de febrero, hasta el 26 de febrero del año 2025. Entonces, en su artículo primero, por favor, si te regresas a la pantalla anterior. Sí, que estoy viendo que no está llegando la... No, sí, ya llegó aquí. ¿Ya llegó? Ok. Sí. Ok, allí podemos ver entonces en pantalla, del lado izquierdo de ustedes, tienen el artículo primero del decreto de exoneración del año pasado, del año 2023, y del lado derecho está el mismo artículo primero del decreto de exoneración de este año. Entonces, en donde hacemos la comparación de qué fue lo que cambió. Fíjense que en el decreto del año 2023, que está a la izquierda, está resaltado en amarillo, donde dice bolsa agrícola. Eso fue lo que cambió en comparación con el año 2022 y se mantiene en 2024. ¿Qué nos refiere este artículo? El primer artículo de este decreto de exoneración nos habla acerca de que se encuentran exoneradas del pago del IGTF los débitos que se generen en cuentas por las compras, ventas y transferencias de custodios de títulos valores emitidos o avalados por la República, bien sean estos títulos negociados a través de bolsas de valores o de bolsas agrícolas. Hago hincapié en bolsa agrícola porque ha surgido alguna cola estos días de que esto fue agregado este año, y esto lo venimos manejando ya Y eso es desde así, febrero del año efectivamente. 2023. Por eso hago la comparación Ok, del decreto de 2023 con el de exactamente. 2024. O sea, ya desde el año 2023, todas las operaciones de adquisición de títulos, valores y títulos negociables a través de las bolsas de valores y bolsas agrícolas ya estaban exoneradas. Lo que sí cambia este año es que, fíjense ustedes del lado izquierdo, donde está el artículo del decreto del año 2023, Sí. subrayamos en rojo donde dice operaciones realizadas en monedas distintas del curso legal. Entendemos entonces que están exoneradas las operaciones en monedas extranjeras de este tipo, y también se encontraban exoneradas las realizadas en criptomonedas o en criptoactivos diferentes a los emitidos por la República. Quiere decir entonces, si nos vamos al lado derecho de la pantalla, donde vemos el decreto del año 2024, vemos que ya esa frase no está. La frase que hace referencia a la exoneración de las operaciones realizadas a través de criptomonedas o criptoactivos ya no está allí. Quiere decir entonces que todas las operaciones realizadas para adquirir títulos valores a través de bolsas de valores y bolsas agrícolas se encuentran grabadas si son realizadas en criptomonedas o criptoactivos. Exactamente. Esto es lo que se entiende, por lo menos esto, con esto es lo que entendemos con este análisis y la información que podemos recoger haciendo la comparación de los decretos del año 2023 y el decreto de este año. Esto es lo que en realidad cambia este año, que ya no están exoneradas las operaciones en criptomonedas o criptoactivos. Exactamente. Sí, entiendo entonces que el año pasado, hasta antes del decreto de la ley, todas las operaciones que se realizaban para adquisición a través de estas bolsas, si eran adquiridas por criptoactivos o criptomonedas, no estaban grabadas. No estaban grabadas. Ahora, a partir de la emisión de la renovación de este nuevo decreto, 26 de febrero. estas operaciones estarán grabadas ahora para IGT. Ya no se encuentran exentas de IGT, están grabadas por el IGT. Es importante. Eso es lo que cambió del decreto del año pasado con el decreto de ahorita, y por eso entonces, bueno, hacemos la comparación para que todos podamos conocer esto y tengamos en cuenta que todas las operaciones que hagamos a través de criptomonedas o criptoactivos, indistintamente del nombre, indistintamente de por quién hayan sido emitidas, están grabadas con el IGT. Claro. Ahora, tú puedes refrescar, porque aquí tenemos estudiantes, tenemos personas que están iniciando la carrera, tú puedes refrescarnos un poco cuáles son en ese artículo de exoneración específicamente que que se mantiene o que está desde hace ya desde la tercera, ¿no? El tercero, ¿qué hay allí que en este caso que sigue siendo exonerado? Si avanzamos al artículo 5 de este decreto de exoneración,
mismo artículo 5º de los dos decretos anteriores, se mantiene en este decreto número 4.924 y se mantiene en el mismo artículo 5º 4 operaciones que son las que mayormente venimos realizando, por decirlo de alguna manera, el común de los ciudadanos y que no están grabadas por el IGTF. Esas 4 operaciones que es, por supuesto, lo que llama más la atención si no es renovado anualmente este decreto, como tuvimos incertidumbre el año pasado, como tuvimos incertidumbre este año. Entonces, estas operaciones siguen estando exoneradas del IGTF. Entonces, repito, artículo 5º del decreto de exoneración 4.924 nos habla en primera instancia de que se encuentran exoneradas del pago del IGTF las operaciones cambiarias realizadas por personas naturales o jurídicas, todas las operaciones cambiarias. En el numeral 2 del mismo artículo 5º nos habla acerca de los pagos en bolívares con tarjetas de crédito o tarjetas de débito nacionales o internacionales, bien sea que estén realizadas desde cuentas en divisas. Recordemos que podemos tener tarjetas de débito, tarjetas de crédito en moneda extranjera, pero cuando se hace el pago, el banco automáticamente hace la conversión de la moneda extranjera a bolívares. Entonces el pago se hace en bolívares. Por eso es que esta operación se encuentra exonerada del IGTF, excepto que estas operaciones sean realizadas por sujetos pasivos especiales. Si los titulares de estas tarjetas son sujetos pasivos especiales, a ellos el banco les va a percibir el IGTF por los débitos, Todos los débitos en su cuenta, como viene siendo normalmente. En el numeral 3 del mismo artículo 5º encontramos un numeral un poco que llama alerta y llama atención por la forma en que muchas veces se lee y hay que leerlo con bastante paciencia, y porque aquí nos habla que se encuentran exonerados los pagos en monedas distintos al bolívar. Quiere decir pagos en moneda extranjera, realizados por personas naturales o personas jurídicas que no estén calificados como sujetos pasivos especiales. Esto lo que nos quiere decir es que si realizamos un pago en moneda extranjera a una persona natural o a una persona jurídica que no esté calificado por la administración tributaria como un sujeto pasivo especial, ese pago no va a estar grabado por el IGTF. Como yo le estoy pagando a una persona que no es calificada como sujeto pasivo especial, él no está obligado a percibirme el IGTF. Distinto a si yo pago en divisas a un sujeto pasivo especial, él, por supuesto, me va a realizar la percepción del 3% del impuesto. Y en el cuarto lugar de este artículo número 5, siguen entonces estando exoneradas de este impuesto las remesas enviadas a través de instituciones autorizadas a nuestro país. Me salvé, sigo recibiendo los reales de afuera sin pagar IGTF. Listo. Pero Bueno. hoy estaba yo hablando con una persona del CENIA Ajá. y él comentaba que los pagos hechos por una persona especial a una persona natural que sea en dólares, eso estaba sujeto a retenerle, o él tenía que percibirse, ¿no? No, No. porque hay que ubicarnos a quién le estoy pagando. A quién le estoy pagando. No, sí es correcto. Aun cuando sea sujeto Tenemos pasivo dos especial. situaciones aquí, claro. Ok, ¿Quién está pagando y quién está recibiendo? recibiendo. Está pagando un especial. ¿Cómo está pagando? Si él paga en bolívares, por supuesto el banco realiza la percepción. Si él paga en divisas, ¿a quién le paga? Si él paga en una moneda extranjera, un sujeto pasivo especial, el especial está obligado a percibirle. Pero si a quien le paga es una persona natural o a una persona jurídica no calificada como especial, por supuesto esa persona, recibidor del pago, no va a hacer la percepción. Porque Ni él tampoco tiene que hacerla. Ni él tampoco tiene que hacer ninguna declaración, porque recordemos que la percepción está establecida en la provincia número 13, también vigente de febrero de 2022, y habla en su artículo primero que los obligados a realizar la percepción del IGTF por los cobros en divisas son los calificados como sujetos pasivos. O sea, que se salva también. Sí, es que eso siempre ha estado, si no es de ahorita. Claro. Básicamente lo que refiere en este caso de esta modificación es reafirman que se excluye ya el petro dentro de la contextura, vamos a decir, de IGTF, ¿ok? Básicamente eso, y que además de eso todas las operaciones con cripto
dejan de estar exonerados. Eso es lo que quiere decir con criptomonedas o con Sí, criptoactivos. con Eso más o menos lo criptoactivos. que refiere a esto. Sí. Y acá lo que estamos es reafirmando el artículo 5 de la sucesión, que ya viene vigente desde hace 3 años. Ya vamos para el tercer año. Tenemos 2 años y este sería el tercer año. ¿sí? Es la misma Exactamente. información que venimos manejando desde el año 2022. Exactamente. Sí. Eso es todo lo que yo dije IGTF. ¿Algo complejo? Sí, porque va a depender de si yo manejo en mi entidad y soy sujeto pasivo especial, por supuesto, manejo criptos activos o criptomonedas activos. Por ejemplo, que maneja criptoactivos en su cuenta, bueno, él verá a ver qué va a hacer con ese proceso en ese caso. El siguiente tema que nos acoge, vamos a dividir, como dijimos que eran 3 temas, vamos a hablar del segundo, que refiere al LOCTI, ¿no? En este caso, ¿qué es LOCTI? Para el conocimiento general, la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación y su parte, porque ahora le agregaron una parte adicional, ¿no? Entendiendo que esta normativa contempla la gravabilidad o la base imponible está sujeta a los ingresos brutos que se perciben. No vamos a hablar de historia general de lo que corresponde a la LOCTI, por supuesto. Empezar a hablar del 2001 Claro. es una locura. Pero sí tenemos que tener en consideración desde el 2014. 2014, 2022, 2024. 3 fechas emblemáticas. 3 fechas que marcaron un hito en la historia de la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología. Uno, por supuesto, en el caso de la 2014, donde refería que se cancelaría o como base imponible aquellas empresas que estaban constituidas por 100.000 unidades tributarias, cuando manejaban unidades tributarias. La del 2022 habla de 150.000 veces el tipo de cambio, ¿ok? Que ahí entonces dice, bueno, cambia unidades tributarias a tipos de cambio. ¿Qué es importante esto? Que otra de las condiciones que fueron modificadas en esta normativa, y ahí es cuando empezamos entonces todos, como dice, empezó Cristo a padecer. Cuando me cambian la metodología o la anualidad, ¿no, Atilio? Cuando cambian las formas de la determinación del tributo. Y en ese caso pasamos de un periodo anual a un periodo mensual. Con una variable, y estamos en un proceso de un concepto jurídico, ¿ok? No soy abogado, pero un concepto jurídico porque uno tiene que leer las normas y considerar qué es, que hablamos de la ultraactividad. Y la ultraactividad de la norma, en este caso, es que algunas normas que son derogadas todavía posteriormente siguen teniendo vigencia. Ocurrió con la ley del 2014. A pesar que en abril del 2022 fue derogada, ¿ok? Ella todavía siguió causando efectos en periodos impositivos posteriores. Es algo que nos llamó la atención a nosotros, que nos sigue llamando la atención, porque casamos de un proceso anual, ¿okay? Establecido en el Código Orgánico Tributario referente a cuando las normas tributarias empiezan en vigencia, referido también a nuestra Constitución. Pero más allá de todo eso, es que cambiamos al 22, en abril del 2022, a un proceso mensual. Y nadie sabía qué iba a ser. Y todavía seguimos todavía en esa espera de esa parte. Y entramos entonces en febrero de 2024, dijimos, vimos luz. Llegó la luz a Macapo, como diría mi papá en este caso, y emiten una providencia administrativa que establece una serie de condiciones. Esa providencia administrativa está en la Gaceta Oficial 42813 del 5 de febrero. 5 de febrero aparece en Gaceta, pero resulta que nosotros vimos luz realmente el jueves de la semana pasada, que fue cuando se dio publicidad. Y es algo que también hemos conversado en distintas partes, y desde acá, desde Carabobo, de nuestro comité, desde nuestro colegio, hemos dicho, las normas tributarias tienen que haber respetar todavía lo que es el vacatio ley. Las normativas están entrando en vigencia en el momento de publicación, cuando muchas veces inclusive se desconoce su procedencia, se desconoce inclusive cuando entra en vigencia. Lo que sí es cierto que es parte de eso, sí. La retroactividad o la operatividad de la norma, del conocimiento, uno de los principios que es la publicidad de las normas, ¿ok? Uno de los principios tributarios que es la publicidad. Esa publicidad no se está considerando. Entonces, y nosotros estamos aquí para una cosa, para hablar de esa condición. Y para eso el comité se ha preparado y quedó esa carita así como carrugadita, pero vamos a empezar a trabajar. Sobre ese decreto, o ese decreto no, sobre esa providencia administrativa, tenemos varias consideraciones al respecto, ¿ok?
Y esas consideraciones al respecto, por supuesto, están en esos principios que fueron, pues, de potestades que fueron otorgadas a la administración tributaria, en este caso de la LOCTI, y considerando cuáles eran los principios que debían abordar sobre esa normativa. Y para ello, Betsaida o Zunilda, una de las dos, que nos pueda referir cuál fue el objeto principal de esta normativa, por qué se hace, para qué se busca o qué establece la normativa como tal. Ok, feliz noche. Bájale que estoy aquí. Ok, fíjense, ¿no? El artículo 1 de la Providencia establece que el objeto es informar a todos los aportantes cuál va a ser el procedimiento para liquidar mensualmente y pagar el aporte respectivo. De hecho, en este artículo 1 habla de liquidación, de autoliquidación y de declaración. Así que cuál va a ser el procedimiento para hacer todo eso. Eso realmente es el objeto como tal de la norma. Si quieres agregar algo, Bexay. Sí, efectivamente, muy buenas noches, tengan todos. Sí, efectivamente, el objeto principal que persigue esta providencia es ese, que el aportante pueda liquidar, autoliquidar, pagar y declarar 4 fases importantes que están allí, que son diferentes a las que nos establece el objeto de la ley de la LOCTI, que nos dice que es para incentivar o mejorar todo aquello que tiene que ver con la ciencia, la tecnología y la innovación. Bueno, Ajá, dígame. Nori, ¿tú? Ok. En cuanto al registro, es decir, una de las cosas que siempre nos ha llamado la atención, no de ahorita, sino desde la ley del 2021, es si estamos obligados o no a hacer el registro ante el organismo. La misma ley en su oportunidad tampoco refería a la obligación del registro, pero en esta normativa hay algo referente a ello. Eso, el que Juan tiene ahí. Sí, fíjense que Mire. de hecho, aquí hay un ruido. Vamos a silenciar a Rita. No importa, no escucha. Por favor, mantenga sus micrófonos silenciados. Te silencié a ti por error, Sí. Rita. ¿Ok? Betsaida o Zunilda. Sí, fíjense que registro. Efectivamente, como lo comentaba Víctor, no lo establece en la ley como tal, que las empresas a quienes le aplica la normativa están obligadas como tal a inscribirse. Sin embargo, este era un punto que yo discutía mucho, porque hay un artículo importante en el Código Orgánico Tributario que está dentro de los deberes formales, que es el 99, que refiere que todas las empresas o todos los que tienen que inscribirse en registro deben hacerlo, a pesar de que esta ley de la LOCTI no lo refiere. En el artículo, hay un artículo número 2 de esta providencia, que es del 5 de febrero, establece que deben estar registradas todas esas personas a quienes le aplica la normativa dentro del sistema SICAI, que es el sistema para la declaración y control del aporte en ciencia, tecnología e innovación. ¿Quiénes son esas personas? Las jurídicas, las públicas, las privadas, estén domiciliadas, esto es muy importante, estén domiciliadas o no en nuestro país, pero que realicen actividades económicas. También es importante destacar que en la providencia número 015-029, que fue de abril del año 2021, la cual fue reimpresa, indica cuáles son los pasos a seguir para efectuar la declaración. Y eso está, como les dije, tanto en la providencia de este 5 de febrero, así como aquella que salió en el año 2021. Betsaida. Sin embargo, permiso, Dígame. sin embargo, en esta providencia del 15 de abril del año 2021 no hablaba por ninguna parte que iba a ser la parte mensual, por supuesto, porque esto salió fue en esta parte ya del 2022. Es correcto. Lo que sí Es correcto. Lo que sí es importante es referente que el mismo artículo número 2 refiere bien claro
que realice actividades económicas en el territorio nacional. No refiere en ningún momento. Hay bulla en la... Hay un ruido de fondo. Hay un ruido de fondo, discúlpenme. Aquellos que tienen los audios, por favor, que están escuchando la charla, para que silencien sus micrófonos. Hay mucho Ya ruido. Ya silencié. Gracias. Ok, entonces, y me permito leer ese pedacito, ¿no? Nada más del artículo Ajá. que habla de la obligatoriedad. Porque Julieta, Ok. que definió algo allí, ¿verdad? Que se quedó en el tintero, ¿verdad? Es lo siguiente. Que realice actividades económicas en el territorio nacional. Ese artículo 2 no refiere en ninguna parte en condiciones de registro, ¿ok? Que cumpla con las condiciones de aportante, ¿ok? Debe inscribir, si lo refiere al artículo 2, sí, Así presumo es. en este caso, según lo que tipifica esta normativa, que toda persona jurídica que realice actividad pública y privada, no vamos a leer todo, que realice una actividad económica en Venezuela, tiene que inscribir. Y vamos a colindar entonces, como lo que tú referías, Bexaida, con el artículo 99 del Código Orgánico Tributario, que todos estamos obligados como un deber formal de inscribirnos en todos los procesos que corrieven a una generación de un tributo. Aun cuando no lo establece esta norma que estamos evaluando esta noche. Es correcto. Ahora bien, una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención es que se ha comunicado por parte del el organismo que debemos determinar una cifra que debemos pagar. Luisana, en materia de quiénes son aportantes, ¿dónde podemos ubicar eso? Si no nada más en lo que corresponde en el articulado de la ley, ¿no? Sino que también lo recoge también esta providencia. Es decir, la obligación del aportante, porque es importante saber si yo voy a escribirme, fino, ¿pago o no pago? Porque ¿cuándo soy aportante realmente? Fíjate que, como tú dices, la ley establece, específicamente su artículo 30, quiénes son los aportantes que se encuentran obligados, valga la redundancia, a aportar al tributo, ¿no? Y lo recoge igualmente esta providencia en su artículo número 3, habla de que los aportantes obligados son aquellos que hayan obtenido ingresos brutos anuales superiores a 150.000 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor emitida por el Banco Central de Venezuela. Entonces, tanto lo establece la ley como lo establece esta providencia administrativa, que nos viene a decir las condiciones para las declaraciones mensuales. Dicen que los aportantes son aquellos que entonces en el año inmediatamente anterior hayan obtenido ingresos brutos iguales o superiores a 150.000 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor. Esos son los que estarían obligados a contribuir. Atilio, yo tengo clientes, tú sabes, que son así como que poco lentos, vamos a decir así. Mentira, mentira. En este caso, yo por ejemplo, sí, un poco remolones, pero siempre se ponen al día, tú sabes. Yo tengo clientes que no han cumplido algunas obligaciones, o hay contribuyentes, no hablemos de mis clientes, porque no era un símil, no, pero no hablemos de mis clientes, pero hablemos entonces en este caso, hay contribuyentes que todavía no han cumplido con sus obligaciones tributarias de pedidos antes de la entrada en vigencia de la normativa de abril 2022. Es decir, yo debo todavía, este contribuyente nació en el 2019, estaba obligado, entre comillas, desconozco si estaba obligado al pago. Referimos ahorita que la obligación tributaria son 150.000 veces el tipo de cambio. Los años anteriores, antes de la vigencia de la ley, porque también inclusive la vigencia, como yo decía, hay una ultraactividad que todavía regía posterior, ¿no? ¿Cuánto eran esos valores que debíamos tomar en consideración para la declaración de la LOCTI en los años antes de la vigencia de abril del 2022? Las alícuotas. Las alícuotas. No, en este caso,
referimos a la base imponible. Hablamos de que actualmente Ayudamos. 150.000 veces el tipo de cambio para estar obligado. En la ley del 2014, ¿verdad? Hablábamos que eran unidades tributarias, que fue uno de los cambios. Sí. ¿Ok? ¿Cuántos eran esas unidades tributarias que manejábamos en esa oportunidad como obligatoriedad de aquellos contribuyentes? Porque después vamos a entrar en un proceso que viene ahorita de pagos oportunos, de estimaciones, que esas fechas inclusive están tomadas en consideración en esta providencia. Efectivamente, en la ley original eran unidades tributarias lo que se pasaban. No había todavía, que era como inclusive manejaban también todo el proceso pecuniario de multas, también lo manejaban en función de unidades tributarias. El tema de venirse ahora a unidades de mayor valor ha sido porque desvirtuaron el valor de la unidad tributaria y eso conllevó a que llevaran todas las figuras ahora a Veces el tipo de cambio. representarlo basado en vez del tipo de cambio. Pero obviamente que en aquel momento era significativo manejarse en unidades tributarias. Ahora, pues no, porque apenas recientemente fue que, vamos a llamarle, tratamos de revalorizar el valor de la unidad tributaria. Pero tiene un problema, tiene un proceso que realmente, digamos, llevarse ahora el tributo, ahí a eso ha tenido diferentes enfoques desde la administración, vamos a llamar tributaria, porque uno pensaría de que el tributo tiene que verse con la época de la norma. Entonces, y realmente el deber ser sería eso, ¿no? Que tiene que retrotraerse al periodo de la norma si tiene una norma. El asunto es que tendría que pagar ahora las penalidades sobre penalidades más del día, pero estados en la norma anterior. Sí, en este caso la del 2014, ¿verdad? Como refería, era en unidades tributarias, ahorita son 150.000 veces el tipo de cambio, antes eran 100.000. 100.000 unidades. 100.000 Fíjate, unidades Víctor, ahí. tributarias. 100.000 100.000. unidades Víctor, tributarias. Sí, dígame. fíjate, ahí es algo interesante con respecto a eso, porque cuando estábamos con la norma que estaba vigente desde el año 2014, había mayor aportantes, porque lo basaban en unidades tributarias y estaba menor. Por ejemplo, estaba 0.40, 100.000, eso te da 40.000 de ingresos anuales. Hoy en día, si nos vamos a las 150 veces y vemos cómo cerró el euro, porque esa es la moneda que utiliza el organismo, al cierre el 2 de enero del 2024, eso da 5.895.000. Es decir, que es probable que hay no todos esas personas jurídicas que establece la norma estén dentro del ámbito de aplicabilidad de la norma. Correcto, sí, el abanico de aportantes se redujo sustancialmente, mucho. Eso es correcto. Sí, y por supuesto, ¿por qué lo hacen al tipo de cambio? Porque sabemos que la unidad tributaria tiene la potestad, es la Administración Tributaria Nacional, y no organismo para utilizarlo como forma de valorar. Sí, es correcto. Cuando hablábamos de plazos, ¿ok? Porque es importante, es como yo digo, las características generales de un tributo, por supuesto, es la base imponible, el hecho imponible, los sujetos activos y sujetos pasivos, pero más allá de eso, ¿verdad? ¿Cuándo pago, cuándo no pago? En este caso, pasábamos de una anualidad, que lo refería yo en el abreboca, por decir así. Uy, ya va. Que aquí alguien, vamos a poner en silencio, listo. Hablamos de la anualidad del tributo y pasamos ahora a una mensualidad que está establecida en la ley. Y posteriormente, entonces, se establece ahora en esta providencia.
¿Cuáles son esos plazos? Porque cuando hablamos el año pasado, por ejemplo, nuestros clientes cancelaron, ¿ok? No pudieron, y vamos a hablar de eso de la adecuación del sistema, cancelaron esa oportunidad de los pagos en los tiempos perentorios que estaban establecidos, sin estar establecidos en la ley, entre comillas, porque también podemos hablar de eso también, pero en esta normativa establecen algunos plazos para el pago correspondiente a las mensualidades. Sí, Betsaida, sí. Si hay un plazo ya establecido donde referencia el mismo artículo 5, que es un artículo polémico que lo vamos a ver más adelante, establece un plazo. Y se dice que son los primeros 15 días siguientes al finalizar cada mes. Ese es el plazo que se establece en la normativa, artículo número 5. en la ley contemplaba en su artículo 32, creo, Luisana, que 30 contemplaba, y... que contemplaba la declaración mensual, ¿ok? Creo que contempla en esa El oportunidad. 31. 31, ok. Sí. El 31, que en este caso establecía que se declaraba con los ingresos, y después vamos allá después para seguir peleando con esos ingresos y esas estimaciones que más adelante para hacer punto. Pero, por ejemplo, en ese caso, en esa oportunidad establecía que se realizaba una declaración mensual y que se realizaba en el mes siguiente, ¿ok? No refería a la fecha, ¿ok? Ahora en esta normativa sí nos colocaron un tajo, como refería, me recuerdo que alguien me hizo un comentario, bueno, ¿qué se cree en IVA? No, la ley del IVA no, porque resulta que el IVA que se sube a pasivo especial, a veces me toca el 1 o el 16 por cortes quincenales, son más allá. ¿Qué ocurre con esos plazos? ¿Verdad? Y vamos entonces un poquito más allá, porque esto lo conozco yo cuando sale emitido el 5 de febrero, y ahí voy, Luisana, sale emitido el 5 de febrero, ¿verdad? Y me toca pagar antes del 15, pero yo mi conocimiento de la norma, que declaro, yo me regía por la ley, ¿verdad? Yo me regía por la ley, que era el plazo del mes siguiente. Cuando yo me voy entonces en este caso al quincenal ahora, que me dice que es los 15, si yo conocí la ley fue el 20 y tanto. El 22 creo que fue cuando conocimos realmente. El 20, el 22, eso es correcto. El 22. Sí. Me van a sancionar a mí si yo tenía unas condiciones establecidas antes, me van a sancionar por no haber pagado el 15 de febrero el mes de enero. Fíjate que, volviendo a los plazos, vamos a iniciar con eso. Nos habla la providencia administrativa un poco más adelante, en el artículo 13, en el artículo 12, perdón, habla acerca de los plazos, adelantándonos un poquito en el tema, habla acerca de los plazos que tenemos para quienes no hayan cumplido, quienes no hayan efectuado esos pagos mensuales que correspondían hacer durante el año 2023. Entonces tenemos todos hasta el 30 de junio de 2024 para ponernos al día con todos esos pagos mensuales que correspondían a los 12 meses del año 2023. Lo que tú preguntas acerca de qué debería entonces hacer con la declaración correspondiente y el aporte correspondiente al mes de enero 2024, ya la ley sale, aparece la providencia administrativa aparece publicada fuera de plazo o aparece ya a futuro, previendo que se debía haber hecho con el mes de enero. Entonces esta ley no me puede sancionar si la Gaceta es del 5 de febrero, pero fue conocida públicamente el 22 de febrero, no me puede decir que tenía hasta el 15 de febrero para yo declarar lo correspondiente a los ingresos con base a los cuales se debe aportar el mes de enero de 2024. Porque primero, bueno, debo poner al día todo el año 2023 que tengo, repito, según el artículo 12, para quienes cierren ejercicio el 31 de diciembre, tienen hasta el 30 de junio de este año para ponerse al día con las declaraciones y pagos mensuales correspondientes al año 2023 y posteriormente declararíamos 2024. ¿Qué es lo que se recomienda o lo que personalmente puedo recomendar y creo que el equipo en este caso puede recomendar? Y realizando estos cálculos ya desde ahorita, terminemos impuestos sobre la renta, terminemos FONA, preparemos los cálculos del Fondo del Deporte que viene también y preparemos los cálculos de la LOCTI para ir, porque hay que ir haciendo declaraciones y pagos mensuales. Entonces hay que ir elaborando los 12 pagos
del año 2023 para que entonces no se nos vaya a acumular enero, febrero, marzo 2024. Entonces, tener esto al día Así para es. poder poner al día el 2024 y tenerlo en los plazos adecuados, porque lo que se haga del año 2023 excediendo la fecha del 30 de junio, por supuesto, va a tener multas, sanciones e intereses moratorios. Sí, que Entonces, ponernos al día en los plazos. por ejemplo, hay una Y parte, mire que son duras. ajá, eso es lo que iba a referir, Tunilda. Hay una parte, ¿verdad?, que refiere a lo que señala Luisana, de la normativa que da unos plazos de pago, tal cual como tú lo dices. Es para el 2023 y para el 2024, 2023. 2023 nada más. Es decir, que ya si yo no pago, entonces no nos podemos olvidar del 2024. Entonces, Exacto. si no podemos dejar No que podemos dejar declaración de impuestos a la renta, no podemos dejar que pase FONA, porque en el momento en que No, yo, hay que empezar a trabajarlo ahorita para poner al día eso ahorita. si yo pagué el 2023, los plazos, Ahorita. Exacto. en los tiempos Pero correspondientes, fíjense, no, es Luisana y Víctor, ¿no? Pero si yo leo bien el artículo, ¿verdad? Dice a partir del 1 de enero 2023. Sí, Entonces, pero refiere, el portal no estuvo nunca adecuado en 2023 para hacer los pagos mensuales. no, otra vez. Vamos a- Vamos a leer el artículo 12. Vamos a ver algo, ¿verdad? Más allá. Vamos a ver el artículo 12. En referencia a que yo tengo un plazo para pagar el 2023, ¿ok? Ajá. Y ese plazo, Ujú. como refería a Luisana, tenemos para pagar el 2023. Quien no lo haya pagado, pues quien lo pagó, no lo vaya a pagar de nuevo. Ojo, no lo vaya a pagar de nuevo, porque ya lo Continúa pagamos. con enero Ok, 2024. continúa con el 2024. Pero ¿qué ocurre? Yo no pagué, tengo un plazo para pagar, 2023, ¿ok? El 2024 gozo de ese mismo beneficio. No. No. El artículo 12 habla acerca, textualmente aquí dice, el caso de las personas jurídicas que inician sus ejercicios fiscales de periodos regulares, se entiende que terminan el 31 de diciembre, a partir del 1 de enero de 2023. Quiere Y decir tengan que aporte mensual. comenzó el 1 de enero de 2023, finalizó en diciembre. Estos son los periodos mensuales para los que tenemos plazo hasta el 30 de junio de 2024. Por lo que entonces, decía, hay que poner al día el año 2023, pero a la par hay que ir trabajando con enero 2024 y febrero que ya está finalizando. Porque si nos Es remitimos así. al el artículo 5 de esta providencia, para entonces reportar, declarar y pagar los ingresos en función de los ingresos de febrero 2024, tendríamos hasta el 15 de marzo. Entonces no podemos tomar el plazo del 30 de junio para cumplir con el año 2024, porque aplica solamente para los meses 2023. del año 2023. Así es, Unilda. Este es un tema de plazo que después el comité veremos para dar una actividad un poco más extensa sobre esta actividad, digamos, el OCDE, porque se necesita disgregar, analizar y comprender un poco más, ¿ok?, lo que es la normativa. Pero ya lo que me llamó más la atención, que a mí me preocupa, son las estimaciones. Son Las las estimaciones. estimaciones. Sí. Sí, Bueno, mira, Víctor. la ley dice bien claro, la ley establece, en este caso, Ajá. que no habla, pero la ley sí establece que era un periodo de un mes y pago al mes siguiente, ¿ok? Es decir, lo que Así yo es. percibí como ingreso de un mes, voy al mes siguiente y lo pago. En este caso, el plazo es 15 días ahora con esta modificación. Pero hablan ahora de unas estimaciones en unos artículos que me llaman la atención y hablaremos entonces un abreboca de esas estimaciones, porque posteriormente vamos a declarar, el espacio del tiempo no nos da y necesitamos entonces también seguir adelante, ¿ok? Mira, a mí me gustaría comentar ese artículo 5. Me gustaría comentarlo un poquito, ¿no? Porque Aquí tenemos la invitación para la semana que viene para seguir la saga, güey, el miércoles que viene. mira, es interesante ese artículo 5 porque cuando sale la reforma de la ley en el año 2022,
Teníamos un año, bueno, de acuerdo a la misma ley, decía que dentro de un año iba a salir una providencia donde iban a hacer los procedimientos para las declaraciones. Cuando vemos esta providencia, nos asustamos con ese artículo número 5, porque rompió el esquema de lo que decía la ley. Estimaciones. Y claramente lo dice el artículo 5, y hay ahí como una imposición o un deber que debemos cumplir. Estarán obligados esas personas jurídicas, esas entidades públicas y privadas, de estimar sus ingresos brutos anuales. Lo más triste de todo esto, como digo, no nos dijeron sobre qué base o cómo lo vamos a estimar. Solamente dice, bueno, tome la declaración de impuestos sobre la renta que usted hizo del año inmediatamente anterior y sobre eso haga una estimación. Pero, ¿sobre qué? ¿Cómo vamos a hacer la estimación? Yo pudiese decir o hacer una estadística, bueno, en el año 2021 ingresos tanto, en el año 2022 tanto, en el año 2023 tanto. Y en base a eso voy calculando variaciones y digo, bueno, para este año 2024 pudiese considerar, por ejemplo, un 30%. Entonces a esos ingresos que tuve el año 2023 le aplico el tanto por ciento. Sí, no hay una metodología realmente por Claro. parte de la administración tributaria de la LOCTI donde nos señale cuál es. Además, creo, a mi considerar que desde el punto de vista de la aportación mensual, creo que empastelaron un poco con esta providencia, empastelaron un poco las declaraciones mensuales. ¿Qué piensas tú, Luisa? Claro, porque fíjate que habla acerca de estimaciones. Al decir estimaciones, particularmente no me queda claro si debo hacer dice que tengo que hacer una estimación con base a mis ingresos del año anterior, que debo tomar la tasa de cambio vigente para el primer día del ejercicio siguiente, para ver entonces cuáles fueron esos ingresos que yo obtuve el año anterior y con base en ello realizar una estimación de los ingresos que voy a obtener este año. Particularmente a mí en este punto no me queda claro si debo hacer una declaración estimada, porque me habla de una estimación, pero luego me habla de declaraciones mensuales con base a los ingresos brutos que yo obtuve en ese mes. Entonces, pregunto yo acá, ¿debo realizar una declaración estimada? Porque me habla que debo estimar los ingresos del año. ¿Debo hacer entonces solamente esa declaración mensual? Dudas que en la medida que vamos analizando y que vamos estudiando esta providencia, nos van surgiendo en La el debate. estimación no parece que tenga espacio para ninguna parte. Sí, O sea, es que inclusive o se pudiese decir que esos aportes mensuales ya lo consideran estimación, también es otro análisis. pero si hablamos de una estimación, significa que debería haber una declaración Una anual. declaración definitiva. Exacto. Ni en la ley ni en esta providencia señala una declaración anual. Por eso. E inclusive hablan de una fecha para entregar esas estimadas. Esa estimación de Sí. 30 días después del cierre, Sí. que tampoco está definido. Hasta el 30 Entonces, de enero. yo creo que este proceso de estimación, Por eso me surge esa duda Se quedó- de si se entonces quedó- debo se quedó realizar en una- una declaración estimada, porque me habla de un plazo hasta el 30 de enero. Debo entonces haciendo una comparación que seguro algunos ya la han hecho, debo entonces hacer como funciona en algunos municipios el impuesto sobre actividades económicas, que hacen una estimación al inicio del año y luego en el mes van haciendo declaraciones que son anticipadas y al final del año, el mes siguiente, en enero, hacen una declaración definitiva de donde descuentan esos pagos estimados. Es algo que no está claro, que por supuesto nos puede llevar al análisis y a toda esa lista de consideraciones que en la medida que vamos leyendo esta providencia en comparación con la ley, pueden surgir acerca de cuál es el procedimiento que debemos seguir. vamos a dejar el punto de multas para el final, ¿verdad? Y vamos a entender que hasta este momento, la administración tributaria, la LOCTI, que es el organismo de ciencia y tecnología, todavía no ha adecuado el sistema desde el año 2022 hasta la fecha del día hoy, a las 12 del día, que las muchachas chequearon, las niñas de acá del Zoom, en este caso
Betsaida y Zurita que verificaron que no está todavía adecuado. El portal de la FONACYT todavía no está adecuado. Entonces, es importante entender que a pesar de que queramos hacer las cosas, tenemos que irnos a veces por las ramas, que la misma normativa nos establece que podemos irnos por las ramas, porque la normativa refiere en uno de sus apartes que tendrás que realizar el aporte, sí o sí, porque si no vas a ser sancionado. Sí. Pero más allá de eso dice, no tienes excusa, no es inexcusable que no realice los aportes si el portal no está habilitado de alguna manera telemática, sea por WhatsApp, sea por donde sea, envía los documentos correspondientes a ellos. Entonces, porque cuando tú abres todavía el portal, todavía ya te aparece, todavía te aparece la forma como declaramos los años anteriores, ¿ok? Vamos a dar un cierre de lo que es LOCTI, ¿okay? Que queda un compromiso de una nueva saga, como dice un nuevo encuentro, o vamos a una actividad presencial donde podamos discutir y lucidar más sobre este proceso de la LOCTI, porque es algo que todavía hay mucha tela que Para cortar. el próximo miércoles electoral. Pero Comprometido, el comité siempre está comprometido, siempre somos comprometidos y vamos a estar siempre acá en este proceso. Así como que dice moment, please. Por aquí tengo a Ishara, tengo a Euclides. Por favor, se les solicita que mantengan sus audios en silencio, por favor. Víctor, y antes de pasar al tema que viene, que es el servicio de entregas a domicilio, ¿no? Tenemos una pregunta Ajá. que tiene que ver con la LOCTI. Entonces yo creo que como ya le vamos a estar dando cierre a este tema, vamos a hacerla de una vez. Por favor, pueden colocar el enlace para descargar la providencia. Los contribuyentes que llegan al mínimo establecido deben presentar declaración mensual informativa. No está contemplado declaración mensual informativa. no existe. Existe la obligación del pago, que es lo que está contemplado. Ahora bien, hasta este momento no sabemos, porque Luisana lo refería, que podríamos tener una declaración estimada. No lo sabemos si es una declaración informativa. Para decir, mira, yo no estoy obligado, porque estoy inscrito. Como voy a estar inscrito, pudiese ocurrir que también estoy obligado a hacer una declaración estimada. ¿Okay? Entonces, hay que de hecho, uno de los, vamos a decir, de los análisis que hacíamos esta tarde, Víctor, si lo recuerdo, la verdad, era que entonces cuando sacaba el monto uy, Dios, es que hay un ruido aquí de fondo. Voy a retirar a esta persona porque no le puedo decir y ya, listo, quitado. Ok, ya. Comentaba para cerrar esa parte, ¿no? En cuanto a esa declaración informativa, que en la tarde nosotros cuando estamos analizando los posibles escenarios, decíamos que yo lo analizaba como si estuviese también comparándolo como una ley, con la ley de trabajo, ¿no? En donde siempre buscaba no perjudicar, ejemplo, al trabajador. Entonces, te decía que en este caso yo, analizando la ley, buscaba entonces no perjudicar en este caso al FONACYT, ¿sí? Entonces, hacíamos referencia en cuanto al cálculo de los montos. Ejemplo, vamos a suponer, Luisana, que hacemos el cálculo que tú dices, que son los 150.000, lo que dice la ley, mejor dicho, ¿sí? En donde vamos a asumir que me da, que voy a declarar 12.500, vamos a otro monto, 40.000 bolívares en un mes, ¿sí? Pero resulta que en ese mes mis ventas fueron de 30.000, porque realmente otra cosa que tiene ahorita esta providencia es que como me está mandando a declarar 15 días después, yo conozco mis ventas reales del mes anterior, ¿sí? Entonces ya yo sé que quizá mis ventas, ¿sí me escuchan? Sí. Ok, quizá mis ventas, quizás mis ingresos, perdón, mis ingresos del periodo, quizás sean inferiores, ejemplo, a ese monto mensual que me dio con la base del año anterior. Entonces la pregunta es, ¿declaro o no declaro? Eso sería más o menos si sería si sería declaración informativa o no. Entonces nosotros decíamos, en este caso, Betsaida y yo decíamos que declaraba con la base para no decir que lo iba a hacer en cero o informativo, como estaban proponiendo ahí en la consulta. No sé si me explico. Para que quede constancia de que en ese mes
en ese periodo mensual, por ejemplo, no obtuve los ingresos mínimos para contribuir al tributo. Sí, es parte Algo así como cuando se analizaba, se analiza con lo de los impuestos, el impuesto a los ingresos. Estoy buscando quién es el que Aquí sabe. estoy, me disculpan que mi internet pues me sacó. No te preocupes. Ok. ¿Qué es importante? Que nosotros nos comprometamos desde el comité de que vamos a tener que realizar una actividad, además de la virtual, para retomar esa parte, que tengamos que hacer una actividad presencial para aclarar unos puntos referentes a la LOGI específicamente. Parte del compromiso que asumimos nosotros en estos momentos, ¿no? Para ampliar el concepto. Para ampliar la normativa, porque el espacio no nos da para hablar de tres cosas, ¿no? en este caso. Ahora bien, ahí está mi celular, como dicen, buscando a ver cómo hago para comprar. Sea por WhatsApp, porque refería bien claro, plataformas digitales, ¿no? Redes sociales, Twitter, Instagram, cualquier cosa, vamos a decir así, va a estar regulado por esta normativa. Lo que llama más en consideración la normativa es que, por supuesto, es un organismo que depende también de ciencia y tecnología, porque Hipostel, quien es quien emite esta providencia, ¿ok? Emite unas consideraciones que desde mi punto de vista, ¿ok? No está dentro de las potestades tributarias que a ellos se les consagran. ¿Por qué? Porque en esta providencia se habla de tributos, se habla de base imponible, se habla de hechos imponibles, se habla de tasas, ¿ok? Y De contribuciones. de contribuciones, y eso está enmarcado tal cual como lo refiere la normativa en uno de sus considerandos, enmarcado en el artículo 156 de la Constitución de la República y el numeral 28. Perfecto, es verdad, son potestades nacionales, pero los únicos que pueden emitir leyes tributarias donde se enmarcan tributos, ¿ok? Es nada más el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo a través de decretos, ¿ok? El Poder Legislativo en todos sus gamas. Pienso que una de las cosas que deberían hacer, en este caso, el gremio de abogados, es solicitar la nulidad, o el gremio inclusive empresarial, como tú lo referías, Atilio, que el gremio empresarial también tiene que abogar, porque esto está fuera del marco legal, ¿ok? Pero no significa eso que no vamos a conversar al respecto, ¿ok? Primero que no es del delivery, porque eso ha sido el boom, ¿no? Claro. El boom es el delivery, no es el delivery nada más, hay una serie de consideraciones dentro de esta normativa que quizás nos va a traer consecuencias. Víctor, no solamente de redes sociales, dice redes comerciales también. Ajá. Cuidado con eso. Ajá, señor. No es solamente redes sociales, redes comerciales. Cualquier tipo de red que tiene como premisa obtener información de los usuarios. ¿Ok? En primera instancia. Pero ¿qué es importante allí, Atilio? ¿Qué tipo de gastos, vamos a decir así, o de costos o de inversión tienen que realizar estas empresas dedicadas a este tipo de servicios profesionales, un servicio, en este caso que prestan, de llevar, trasladar mercancía, ¿ok? ¿Qué tipo de obligaciones tiene que hacer? ¿Qué debe cumplir? ¿Qué debe pagar? Bueno, es bastante, todavía hay bemoles allí que están bien oscuros, porque la misma providencia establece que tiene que darle acceso a los interesados a una operación que tiene Hipostel que se llama Sirven, que eso todavía no está abierto para el proceso, pero tiene que solicitar una habilitación postal. Y para solicitar la habilitación postal, quien va a tener que pagar un derecho de suscripción. Tiene que pagar un derecho de que Hipostel le ceda un permiso de operar. Y también aparece allí, como en letra pequeña, hay que pagar unos derechos de una ley que yo inclusive no conocí, una ley de firmas electrónicas y registros electrónicos. Y también unos derechos que pauta la ley de infogobierno.
todo También. eso, sí. También leí, ¿verdad? Sí. No sé si Luisana Y al respecto tiene algo, que hay que tener una placa para las motos. voy. Ajá. Y además de eso, hay que hacer una declaración mensual por la administración postal. La declaración mensual implica que tiene que tener, la declaración mensual implica tener que pagar el franqueo por cada envío que se va a hacer. Y aparte de eso, en la declaración mensual no solamente es pagar el franqueo, tiene que reportar, absolutamente toda su lista de clientes independientemente, no dice despacho, sino lista de clientes en la plataforma que tenga el usuario, el concesionario. Bueno, vamos a ir Tiene que cerrando sí. y vamos, de todas maneras, como nos comprometimos Sí, para el vamos, próximo, Tiene que tener, Lo que sí es importante, no solamente la lista de clientes, tiene que también reportar todo la lista de repartidores que tiene anotados. sí, pero más allá de eso, desde el punto de vista tributario, ¿verdad? Porque, por ejemplo, son consecuencias administrativas, pero desde el punto de vista tributario, que es lo que yo refería al inicio, que considero que no debería ser de aplicación, ¿qué podemos resumir muy conciso, Luisana, en este caso, esa materia, porque estamos ya en el corte, desde el punto de vista tributario? Resumiendo, este tema, la normativa viene a regular, como decíamos, los servicios de entrega y repartos de mercancías o de cualquier tipo de producto a domicilio. Entonces, viene, por ejemplo, a indicar que todas las empresas que cuenten en sus plataformas de servicio, en sus plataformas digitales y hagan anuncios a través de estas plataformas y redes sociales del servicio de delivery, deben de el IPOSTEL para contar con esa autorización de operadores postales privados, para que puedan ellos suscribirse, por supuesto con una inscripción bastante onerosa, para que puedan ellos contar con esa autorización para poder trabajar. Adicionalmente, como nos comentaba Tilio, ellos deben hacer una declaración informativa mensual, deben al finalizar cada mes consignar ante IPOSTEL la información de la nómina de los repartidores, por así decirlo, o de la plantilla de colaboradores que tienen que prestar ese servicio a domicilio. Cada vehículo motocicleta, cada vehículo automotor con que cuente la empresa para prestar ese servicio, debe además obtener una placa adicional para ese vehículo que debe tener para que pueda circular y prestar el servicio. Y una de las cosas más importantes es que señala entre las sanciones que las empresas que presten este servicio y no se encuentren allí suscritas, por supuesto, pueden ser sancionadas con hasta 500 petros. Recordemos que el petro ya ha sido derogado de algunas normativas, lo vimos al inicio en el IGTF. Entonces, esta sanción de 500 petros, si operas prestando servicios de delivery y no estás suscrito y debidamente autorizado ante IPOSTEL, esta es la sanción que acarrea. Además, yendo al punto tributario, nos habla la Gaceta acerca de una retención por franqueo postal. Al contar estos prestadores de servicio con esta autorización de IPOSTEL, ellos, por supuesto, en sus facturas deben emitir o deben cobrar. Yo lo entiendo no como una retención, sino como una percepción, porque va a ser un cobro adicional al servicio. Ellos deben percibir el franqueo postal, que recordemos que es el 1% del servicio que están prestando. Entonces ellos deben percibir ese monto de franqueo postal y en los 5 días siguientes, está establecido en la Gaceta, en los 5 días siguientes, ha finalizado el mes, enterar esas percepciones con toda la información con toda la información adicional que ya nos comentaba a ti. Recomendación, señora carnicería, señores restaurantes, hamburguesera donde yo compro, perro calentero donde yo compro, por favor, a la inscripción, si no, no prestes el servicio de delivery, porque si no estarías incurriendo en sanciones que pudiesen perjudicar al negocio, cierre el negocio y no voy a poder ir a comer hamburguesa. Entonces, por favor, hagan los trámites, hagan las cosas para que se hagan las cosas bien. De verdad que nosotros desde el Comité Adherente de Asuntos Tributarios
Encantado de estar esta noche acá con ustedes, de verdad que gracias por permitirnos, gracias al comité de principio por permitirnos estar aquí hoy. Exactamente. Nosotros también encantados de tenerlo, porque de verdad que eso le llega a todo el agremiado que está en el supuesto de estos programas. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Betsaida, gracias Luisana, gracias a Emilio y por supuesto gracias Víctor. Y quedaron comprometidos para el próximo miércoles. Entonces, bueno, no nos queda más que despedirnos. Entonces, hasta el próximo miércoles. Que tengan buenas noches y chao, pues felices sueños. Chao. 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 Chao, chao, Dios los cuide. Buenas noches. Amén. Feliz noche. Silencio.